Un saludo cordial a todos los presentes, en especial a nuestro arquitecto Gonzalo Yanderas y a nuestra ayudantía, la señorita Noelia Palacios. Nosotros somos un grupo de la Universidad Nacional de San Agustín, conformado por Vilca León Andrés, Garra Cáceres Daniel y mi persona, Ventura Velasco Shirley. Bueno, nosotros hablaremos sobre una de las tipologías más importantes en la antigua Roma, ¿de cuáles son? Los acueductos. Empezaremos con el primer capítulo, el cual nos plantea la problemática. Bueno, nosotros desde tiempos prehistóricos tenemos la gran dependencia del agua, ¿verdad? Y esto nos ha llevado a manipularla para así satisfacer nuestras necesidades. Las ciudades que más sufrieron este desabastecimiento fueron Grecia y Roma, los cuales tenían un problema con la recolección del agua, porque tenían que pasar por bastantes obstáculos, como son los campos curvados, las zonas rurales, las colinas o los valles. Y esto dificultó un poco el proceso de obtención de agua para los pobladores. Es por ello que se crean una de las tipologías más importantes en la antigua Roma. O bueno, se podría decir que también una invención de la ingeniería romana, los cuales son los acueductos, obviamente. Sin embargo, a pesar de su gran importancia, ya sea desde el punto de vista arquitectónico como el de supervivencia, surgieron dudas como qué sistemas o qué criterios utilizaron los romanos para la construcción de los acueductos o qué materiales y sistemas constructivos utilizaron. Pues bueno, nosotros mediante esta investigación vamos a tratar de cubrir esas dudas. Empezando por nuestro objetivo general, el cual se basa en determinar los criterios de diseño utilizados en los acueductos romanos y también qué materialidad y sistema constructivo se pudo haber utilizado en esa época. Y bueno, en los objetivos específicos, resumiendo, vamos a hablar sobre los criterios de diseño, materialidad y sistema constructivo. Así que pasamos al segundo capítulo. Mi nombre es Andrés José Vilca. Vamos a ir con el marco teórico. Primero vamos a definir lo que es el acueducto. El acueducto, según la RAE, es un conducto de agua formado por canales y caños subterráneos o por arcos levantados. Podemos decir que es un sistema de transporte de agua impulsado por la gravedad de un punto alto a un punto bajo. Eh, Después, respecto al contexto histórico, algunos antecedentes, que eran las culturas que ya tenían la idea, ¿no?, de suministrar, de distribuir el agua, por lo general para la agricultura. Sin embargo, en Asiria tenemos ya un acueducto como tal, como por ejemplo el acueducto de Jerusalén, que es ya un sistema regional de suministro de agua. En el periodo romano tenemos, sería el más común en los acueductos, de mayor tamaño y capaces de transportar mayor volumen de agua. En este caso tenemos dos tipos de acueductos romanos, los aéreos y los subterráneos. Los criterios de diseño ya tenemos algunas creencias, ideologías de los romanos, como es ser limpios, pulcros y puros, ¿no? Para eso requerían de agua pura y saludable. En este caso, que querían que el agua sea lo más pura, con un origen, sí, no importa si era lejos, de manantiales, pero que el agua sea muy, muy limpia. La monumentalidad también fue una ideología de ellos en todas sus obras. Eso para imponer su poder ante sus enemigos. Y como podemos ver, el mismo acueducto, que es el puente de Gala en este caso, ponemos en maqueta, se construyó con el río. El río es algo de la naturaleza, entonces como que se complementan, ¿no? Eh, bueno, esa monumentalidad la lograban con un tamaño mayor que la escala humana o con su espesor para generar esbeltez. Respecto a los materiales, tenemos diferentes en los diferentes tipos, bueno, en los diferentes acueductos que vamos a ver. Por lo general era el mortero de cal, más conocido como el opus cementiticio, la piedra caliza o travertino, el ladrillo y el hormigón. La conducción constructiva, eh, tenemos diferentes partes en el acueducto en sí. Podemos poner un ejemplo como la captación del agua, que es el depósito del arenero.
Y en el efecto de las fábricas tenemos el opus quadratum en la mayoría, por no decir todos, el opus incertum y el opus arquatum, que básicamente esas tres, ¿no?, formaban en general al acueducto. El opus arquatum serían, ¿no?, el uso de arcos y arcadas. Y en la impermeabilidad tenemos el opus igninum, que vamos a ver más adelante. Siguiendo con el análisis, tenemos el aumento de Nimes, el puente de gas más específico, serían 50 metros de altitud y 270 a 290 metros de longitud. El acueducto de Nimes parte de una fuente de agua que es del Valle de Eure, un manantial de Eure y usos actualmente, y termina en un castillo en la cual de Nimes, que es un depósito de agua que en la parte superior de la ciudad por lo general lo distribuían por medio de canales y flujos. Lo vamos a ver más adelante. Eh, Acá hay un punto muy importante que es cómo flotaban o cómo se relacionaban con su topografía. En este caso, en este acueducto, en este puente, hay la presencia de un macizo de Garriga de Nimes, en el Valle de Nimes, que es una fisura de la corteza terrestre que es, en este caso, muy prominente, siendo 200 metros de altitud de una montaña de piedra dura, y optaron por rodear con lo que ahora es, ¿no?, el puente de Gar. Es muy importante saber que hay 13 metros de diferencia de altura entre el punto inicio y el punto final, ¿no?, que es el Nimes. Como podemos ver, entre estos dos puntos hay 20 kilómetros de línea recta y 50 kilómetros rodeando. Este acueducto de Nimes, el 90% se conforma de acueductos subterráneos y el 10% son de acueductos aéreos, siendo el puente de Gar uno de estos. Y aledaños que son más pequeños, ¿no?, en comparación. Tenemos tres niveles. Formalmente, estos tres niveles, el primer nivel consta de 6 arcos de 142 metros de longitud y entre 25, 20 y 15 metros de diámetro. El segundo nivel también tenemos entre 25, 20 y 15 metros de diámetro en los arcos. Forma 242 metros de longitud, en total son 11 arcos. Y en lo que es el acueducto en sí, el último nivel, en la parte superior, sería conformado por 25 arcos y 275 metros de longitud, 5 metros de diámetro aproximadamente. Podemos ver en la imagen que ellos trabajaban cierta simetría. Esta simetría partía del eje. Este eje estaba conformado o se generaba, ¿no?, por donde pasaba el río, siendo el arco más grande, que a la par que va yendo a los extremos se vuelven más pequeños los arcos. Respecto al material y técnica constructiva, tenemos el opus quadratum en estos dos primeros niveles, lo que sería la base del acueducto en sí. Este opus quadratum consiste en tallar las piedras perfectamente y que se sostengan solo sin la gravedad y la fricción entre ellas. Y el último nivel, lo que sería el acueducto, la parte superior, ya tenemos opus stesium, latericium y incertum, ya por temas, ¿no?, de impermeabilizar un poco más lo que es el acueducto que lleva el agua, ¿no? Los andamios y las sillas fueron partes de la construcción de este puente. Podemos verlo en algunos bloques que sobresalen, como podemos ver en la imagen. Los bloques que sobresalen no fueron tallados porque los romanos hacían el mantenimiento. Y las cimas son las estructuras utilizadas para crear los arcos, en este caso son arcos de medio punto todos. Y bueno, lo que sería el canal, el acueducto, la parte superior último nivel, está impermeabilizado con el opus igninum, mucho más que este se consiste en un mortero en base de arena cal y tejas rotas para tapar esos poros. Y luego, bueno, lo reforzamos con jugo de higo. Este canal, este acueducto, es un canal cubierto, ¿no?, por el hecho de la creencia de tener agua pura y librarlo de impurezas. La pendiente es también importante del acueducto en general, es de 0,4% de grados, siendo así 25 centímetros por kilómetro, dando como resultado 35 milímetros de inclinación en este puente. Y así, ¿no?, demuestran la precisión que tenían los romanos. Por último tenemos el material de este puente, que fue hecho totalmente de piedra caliza. Esta piedra caliza fue abstraída de canteras
muy aledañas del mismo valle de Gardón, el valle de Nimes, y como que relaciona más, ¿no?, en la obra con el lugar. Entonces, Bueno, ahora comenzaremos con el análisis del acueducto de Sevilla. Bueno, la obra es originaria de la civilización romana y fue mandada a construir por Julio César entre los años 68 a 65 a.C. Bueno, estuvo en los países como cuestor durante la época imperial romana, pero a lo largo del tiempo ha sufrido varias variaciones, entre las que destaca de Abraham III en el siglo X y durante el siglo XIV y XIII se añadieron más arcos y se repararon las canalizaciones. Cuenta con una trayectoria de más de 4 kilómetros de longitud y distribuye el agua desde Alcalá de Guadaira y hasta Sevilla. Bueno, ahí se puede observar la ciudad de Sevilla antiguamente y cómo eh, el, ah, el acueducto no ingresa directamente a la ciudad, sino que llega al ingreso denominado Carmona y es de ahí el nombre de los caños de Carmona. Bueno, ahí se puede ver actualmente tenemos solo 3 tramos. ¿Y esto por qué? Porque se destruyeron los demás. Y bueno, no fue un error de sistema de construcción ni de materialidad, sino que fueron los mismos pobladores los cuales destruyeron el acueducto porque sintieron que no permitía la vía transitable fluida. Y bueno, continuando con la manantial de la mina de Santa Lucía. El acueducto de Caños de Carmona extrae el agua del manantial, y la cual estaba ubicada en Alcalá de Guadaira y considerada una laberíntica red de minas de agua de casi 9 kilómetros de longitud, uno de los cuyos nacimientos más ricos corresponde a este. Bueno, tenemos lo que son las mesetas o tablas calcarentíceas de Carmona de Alcalá de Guadaira, pues fueron intensamente minadas desde un antiguo para favorecer el alumbramiento del agua. Desde la época romana y hasta finales del siglo XIX, estas minas de agua construyeron parte del abastecimiento a Sevilla, donde el agua iba a través del conocido canal Acueducto de Caños de Carmona. Bueno, estas galerías se utilizaron para el abastecimiento del agua hasta 1988 y bueno, también se puede observar que se mantenieron bastante bien. Y bueno, ahora podemos observar lo que es el depósito de Cantador. Es donde se depositaba el agua llegada por el acueducto. Ahí podemos observar lo que son el acceso del acueducto y por donde sale hacia la ciudad. Además de que tiene una cobertura para proteger lo que es el decantador. Y acá podemos observar un poco más de cómo funciona este decantador. El acueducto tiene un acceso más elevado que el canal que va hacia la ciudad. ¿Y esto por qué? Bueno, pues primero ayuda a disminuir la velocidad y luego también ayuda a que los residuos desciendan a la parte más baja y así mejorar un poco el tema de seguridad. Y bueno, si llegaron a tener residuos durante el trayecto. Bueno, en el sistema constructivo, podemos examinar un poco el segundo tramo, el cual se encuentra, y podemos observar una serie de arcos de medio punto y las columnas que soportan todo este peso. Además de que en esas columnas, si seguimos de rumbo, podemos encontrar pequeños arcos de refuerzo. Y podemos observar que en el primer acueducto, que es el segundo tramo, en la media central tiene lo que es el canal del agua y en la parte superior vendría a ser lo que es el paso peatonal, el cual ya mencioné desde el inicio. Y bueno, en la parte inferior se puede observar un canal, solo uno, de un nivel, un acueducto de un solo nivel, el cual también tiene los arcos de medio punto y podemos observar que la columna puede ser la mayor fuente de soporte de estos mismos. También se puede observar que en este no tendría más un puente transitable, sino que es el mismo acueducto. Bueno, en cuanto al sistema constructivo, como ya mencioné, es un arco de medio punto. Y las distancias de los arcos varían entre los 2 metros a 3 metros. Además de que las alturas también tienen cierta de 8 metros a menos de eso. Y bueno, podemos decir que la variación de las alturas varían, ya que el mismo acueducto no puede estar al mismo nivel, sino que tiene un cierto eje de inclinación, ángulo de inclinación,
ya que si el ángulo es muy inclinado, se puede tener erupción en el canal, pero también se puede, si es un ángulo menor, puede tener residuos de sedimentos. Bueno, en cuanto a la materialidad, se puede decir que el acueducto está construido principalmente con ladrillos y piedra. Bueno, más ladrillos. Bueno, fue una innovación de los romanos mismos trabajar con ladrillos y mortero impermeabilizable, que es su opus signum, utilizado para el canal para que no se filtre el agua, ¿no es cierto? Ya, el cual, el opus signum es como una especie de combinación del mortero con eh, cerámico. Y bueno, estos materiales fueron seleccionados por su durabilidad y resistencia a la intemperie. Los ladrillos, como ya mencioné, eran de barro cocido y una forma rectangular. Bueno, continuando con el análisis, empezaremos con el acueducto de Mérida. Este también denominado el acueducto de los milagros, que según el autor Moreno de Vargas, este es tan soberbio e insigne que por ello se le denomina los milagros. Este se encuentra ubicado en la actual ciudad de Mérida, sin embargo en su momento fue llamada la ciudad romana de Mérida Augusta. Este también por el emperador que fue Augusto en el siglo I después de Cristo, el cual fue quien mandó edificar este acueducto. Este cubría una distancia de 800 metros, el cual pasaba sobre el valle de Albarregas. Tenía una altura de unas 32 varas, lo cual sería alrededor de 26.5 a 27 metros. Pero ¿cuál era la fuente de agua? Pues esta era la presa de Proserpina. Esta se encontraba a una distancia de 5 kilómetros de la ciudad, sin embargo, cabe resaltar que no era la distancia que el agua recorría para llegar a ella. Este proceso de abastecimiento iniciaba con la captación en presa. Una vez captada en presa, pasábamos por el transporte a través de unos canales subterráneos, siguiendo la pendiente natural, y ahí es donde tengo que explicar que esa distancia pues no eran 5 kilómetros, era alrededor de 12 kilómetros, ya que tendríamos obstáculos naturales, diferentes tramos irregulares, los cuales aumentaban pues la distancia del recorrido. Pasando este transporte por canalización subterránea, pasamos a lo que ya es el tramo por acueducto, el cual ya fluye por gravedad sobre los arcos hasta llegar a la ciudad. Una vez llegada este recurso hídrico a la ciudad, lo que se realizaba pues era destinarla para fines públicos y privados. Entre los fines públicos tendríamos que se abastecía al pueblo, utilizando lo que son las fuentes, y también los baños públicos o termas. Y en cuanto al uso privado, pues tendríamos que habían casas, las cuales tendrían una solvencia económica mucho más alta, por lo cual podrían darse el lujo, por así decirse, de obtener agua para sus propios fines. Estas, claro, tendrían que realizar un pago de impuestos, los cuales serían ya utilizados para reformas en la ciudad o algunas mejoras que se quisieran realizar. Mencioné que después de pasar por el tramo por canalización subterránea, ya pasábamos a los arcos. Sin embargo, hay una edificación, la cual es la piscina limaria, que sería como el punto medio entre esta canalización subterránea y el acueducto en sí. Esta piscina limaria tenía la función de decantar y regularizar el caudal de agua. Y tenían ciertas partes, pues una era la canalización, la cual se construía utilizando el opus caementicium. Sus paredes eran de hormigón y se utilizaba un revestimiento de opus igninum para poder ser como impermeabilizante. Luego teníamos lo que es la fuente lateral, que puede observarse en la imagen inferior derecha, y la bóveda, que era pues este espacio donde se decantaba y se regularizaba el caudal. Este empleaba una mampostería más mortero y tenían juntas bastante irregulares, como puede verse en la imagen. Ahora pasamos a lo que ya es el acueducto en sí. Este tenía una planta cruciforme, debido a que contaba con unos contrafuertes. Estos contrafuertes
lo que hacían era pues frenar los empujes laterales. Se construían en aparejo mixto, utilizando sillería de granito de talla irregular y de 5 hiladas de cada ladrillo. A esto me refiero con la parte superior del contrafuerte, ya que en la parte inferior teníamos un cambio en el sistema constructivo, por así decirse, que era el opus quadratum, utilizando grandes sillerías de granito, en este caso eran almohadilladas, y eran alternadas en soga y tizón. La soga era la parte más amplia del bloque de granito, y el tizón era la parte más corta, entonces se alternaban de tal forma que serían soga, uno de soga, en la parte superior serían dos de tizón, luego soga y así sucesivamente hasta llegar a la altura del segundo orden de arcos, donde ya podríamos ver este cambio en el sistema constructivo a un aparejo mixto. Y también había una razón por la cual se ve la menor precisión en la parte superior, ya que se decía que era más difícil edificar con esta precisión en la parte superior, ya que los bloques eran bastante pesados y este acueducto pues era bastante alto, entonces era muy complicado, por ello es que se realizó este cambio, ¿no? Es una de las hipótesis que plantean algunos autores. Luego, otra parte del acueducto pues eran los pilares. Estos pilares que eran pues de forma casi cuadrada, que eran alrededor de unos 2.97 metros por 2.99 metros, utilizaban también el opus mixtum, como también se repite en cierta parte de los contrafuertes, utilizando un aparejo mixto de sillería, de ladrillo, y pues del bloques de sillar. Que estos servirían como el encofrado para poder tener en el núcleo interno este hormigón romano que ya presenta otros elementos como rocas, fragmentos de ladrillo y granito. En este caso también se utilizaba este sistema de soga y tizón, solo que ya con un orden un poco más amplio. En este caso ya podríamos observarlo en esta parte. Y también algo que tenemos que recalcar era que ellos tenían bastante cuidado con la precisión en las esquinas. Era algo también bastante llamativo de cada pilar. Posteriormente pasamos a lo que son los arcos. En este caso tenemos 3 órdenes. Eran realizados en ladrillo y el tercer orden era donde se sostenía la canalización de agua. Este en su particularidad tenía no el tan conocido arco de medio punto, sino que en este caso se utilizaba el arco rebajado circular, en el cual tendríamos una curvatura que se reduce en la parte superior y tenemos la presencia también de la cima recta, que marca pues el arranque de los arcos y también tenía una función constructiva, ya que se creía que era donde se sostenían los maderos para poder plantear pues la construcción de estos arcos. Una vez pasado pues por ello, sabemos que teníamos que llegar a un punto en la ciudad. Este era pues el Castellum Aquae. Sin embargo, hay que considerar también que el acueducto tenía un ligero cambio de orientación en cierta parte donde tendríamos el denominado Milagro Gordo. Este planteaba un giro en la dirección para poder llegar al Castellum Aquae y tenía una planta irregular y una robustez bastante notoria. Pues se encuentra en la actual calle Calvario y tenía una función pues de controlar y distribuir el flujo de agua hacia los diferentes destinos de la ciudad, tanto público y privado, como ya mencioné. Entre su materialidad tendríamos a las mamposterías de diorita, sillería de granito y ladrillo. El sistema constructivo también era el denominado aparejo mixto y también se utilizaba el opus igninum pues en la parte superior. Ahora pasamos a lo que son los resultados. En cuanto a criterios de diseño, pues tenemos que mencionar la clara inclinación del acueducto, cómo se adopta la topografía existente de cada lugar, y que esta pues era la que determinaba también la altura que va a tener ese acueducto.
Entre los arcos también que se dependían del largo y de cuánta altura requería para mantener el nivel de inclinación. Los materiales pues eran bastante variables y también influía lo que es la disponibilidad de recursos locales. Entre sus propiedades físicas se buscaban que estos sean resistentes, duros y que puedan mantenerse con el tiempo. También se consideraba aspectos estéticos y en cuanto al sistema constructivo pues habían diferentes tipologías. Tenemos el opus quadratum, opus incertum, opus arcuatum, opus igninum, opus mixtum, utilizados en base al material disponible y también a la forma de edificación del tiempo en que se construía. Y dentro de las conclusiones, pues ya mencionar que la utilización de ciertos materiales enfocados a la construcción de acueductos romanos estaban regidos por la disposición de este, su estética y por la técnica constructiva. Los romanos emplearon diversas técnicas y en la que algunos materiales se destacaban por ciertos factores físicos como estructuras o simplemente por la facilidad de uso. Y pues los romanos se destacaron también por manejar y afrontar su topografía, ya que era necesario y estaba condicionado en función a los acueductos, como es destacable en el grado de inclinación presente. Muchas gracias.